Bienvenidos a Reloj Profético. Continuamos con el programa anterior como secuencia de la restauración del tabernáculo caído de David. Estábamos viendo lo que era Mateo 10 de las cualidades de los discípulos o dones o regalos que el Señor les dio para que pudieran manifestar la grandeza de Él y pues ayudar a la restauración. Pero tenemos aquí a nuestra hermana Connie, bienvenida. Gracias, es un honor, un placer estar aquí compartiendo contigo la palabra del Señor y lo que nos está mostrando, que está fuerte. Sí, muy fuerte. Ya retomando lo de los discípulos, hablábamos también de los tiempos. Hablábamos en el programa anterior de una clave o de de las señales que el Señor nos va mandando a través de la palabra y a través de los sucesos que han estado ocasionando revuelo en la población, incertidumbre, temor, preguntas, ¿no? ¿Hay algún tiempo, Connie? ¿Hay alguna fórmula establecida del Señor que nos haya manifestado, que nos esté manifestando? Dijiste fórmula. Y sí, le gustan mucho las matemáticas a nuestro Dios, fíjate. Sí. Porque precisamente en el capítulo 4 de de Ezequiel, en ese capítulo Yahweh da o dicta una sentencia para ambas casas, para la casa de Judá y para la casa de Efraín. La sentencia para la casa de Israel o casa de Efraín es de 390 años. Esto parte, Susi, desde el momento en que el reino de Israel fue dividido, fue desgajado en el tiempo de Jeroboam, de Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam, al cual le entregó 10 pedazos o 10 tribus a Jeroboam. En ese momento, que es la partición del reino, estamos hablando aproximadamente del año 721 antes del Mesías. El cumplimiento de esta profecía, con el tiempo estipulado que dictó Yahweh, en la sentencia de 390 años, llegaríamos al año 331 antes del Mesías. Pero hemos analizado que para que se dé una libertad o una liberación después de un exilio tan prolongado como este, por ejemplo, tiene que haber dos características que se cumplan para que esta liberación se pueda dar. Una de ellas es el tiempo que estipula Yahweh para que ese exilio se levante. Pero también la otra es sumamente vital, es importante, porque habla de que tiene que estar la condición de querer retornar a los estatutos de Yahweh. El pueblo se había desviado, había hecho lo que mejor le pareciera, había tomado su propio camino y había dejado la ley de Dios a un lado, la Torá, la hizo de lado. Por ese tipo de conducta, Yahweh trajo juicio, y este juicio se cumplía en el año 331. Pero al estar solamente presente uno de los dos rasgos que tenían que fungir a la par para que esta liberación se diera, esta liberación no se llevó a cabo, porque ahí es donde vamos a ver la fórmula matemática de Yahweh, donde lo que está decretado en Ezequiel 4 se pega, o lo tenemos que observar con Levítico 26, donde el Señor dice que si el pueblo se rebela y aún no entiende con ese juicio que le ha venido, el tiempo de ese juicio se prolonga hasta 7 veces, Susi. Entonces tenemos que pasa lo siguiente, Susi. Tenemos una fórmula ahí que tenemos que llevar a cabo. 390, que son los 390 años del exilio que decretó el Señor,
se multiplica por 7, porque son 7 veces más lo que se prolonga el juicio por esa rebeldía, que con el juicio encima ni así fue suficiente para Israel. Entonces se multiplica por 7 y nos da 2730 años. Pero eso lo ponemos desde el 721 y nos lleva inmediatamente al año 2009. Entonces, en el 2009, Susi, de nuestra era, hubo un despertar de las raíces hebreas de la fe, un retorno de todas aquellas personas que estaban en diferentes congregaciones. El Señor les empezó a llamar y empezaron a escuchar y empezó a cobrar sentido la palabra de Dios en el lenguaje en el que fue dado, en el contexto hebreo. Así tenemos que mucha gente despertó en ese año 2009 y ahí vemos otra profecía caminando a la par con esa de Ezequiel 4, porque también estábamos viendo, corriendo Ezequiel 37 y la restauración o la resurrección de estos huesos secos de los que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Dice, y le pregunta Ezequiel al Señor, ¿y estos huesos quiénes son? Y el Señor le dice, es la casa de Israel. Entonces, estamos viendo cómo en una perfección completa, plena, precisa, las matemáticas de Yahweh que están en la palabra, y la mayoría ni siquiera las percibe por desconocimiento y por invalidar la Torah. Fíjate, Connie, que me viene una pregunta porque una de las hermanas preguntaba el hecho de que por qué nosotros regresamos o retornamos a las raíces hebreas, y ella estaba confundida con lo que es el judaísmo, que si éramos judaizantes, preguntaba. ¿Cómo le podemos responder a esas dudas que tiene la gente del hecho de retomar las raíces hebreas? Bien decías, es para comprender lo que el Señor realmente nos está diciendo en la palabra, es hablar su propio lenguaje. Pero ¿cómo le respondes a una persona que tiene esas dudas o que no sabe cómo acercarse o cómo comprender, que se le puede hacer muy difícil? ¿Cómo explicarle, cómo hablarle? Bueno, ahí la palabra de Yahweh es muy clara. Solamente se habló de un Mesías y este Mesías se le prometió a un pueblo, para que a través de este pueblo, en el momento en que se manifestara el Mesías, Yeshua, era con el único propósito de que las demás naciones conocieran quién es Yahweh. El Mesías no solamente era hebreo, sino que era de una de las 12 tribus de Israel, descendiente de una de las 12 tribus, de la tribu de Judá. Por lo tanto, él es judío, ¿sí? Y el problema está, Susi, en que la muralla o el muro que se levantó, que separaba al pueblo de Israel del resto de las naciones, que vino a derrumbar el Mesías con su sacrificio en el madero, el mismo pueblo, ¿sí?, en donde quiera que se encuentra, lo volvió a levantar. Y la misma división de ese tiempo existe o prevalece hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene una fobia, no quiere saber nada que tenga que ver con el judaísmo, ¿sí? Y el judaísmo no quiere saber nada del cristianismo o de las naciones porque consideran a Yeshua como un profeta más, ¿sí? Un profeta más. Pero cuando nosotros retornamos a la palabra, no es porque lo hagamos por nuestra propia iniciativa,
sino que el mismo Padre, así está estipulado, Él decreta el tiempo en el que nosotros seremos llevados a Yeshua, para que a su vez Yeshua nos tome y nos enseñe que hay que retornar al camino, a la senda antigua, y esa senda antigua es precisamente las raíces hebreas, para que aprendamos que es solamente un Dios, solamente un pueblo, ¿sí? Y que tenemos que conocer a ese Dios que nos creó como Él lo estipuló, de la manera en que Él entregó su instrucción para que por medio de ella todo ser que habita el planeta lo conozca. Pero estas preguntas que están en la mayoría y que muchos ni siquiera se atreven a hacerlas, ¿sí? Y los que se atreven a hacerlas lo hacen quizá con un poco de miedo y otro desconocimiento, ¿sí? Pero aquí el único que puede convencernos de retornar a tomar como la autoridad de nuestra vida la Torá, la instrucción, pero aquí el único que puede convencernos de retornar a tomar como la autoridad de nuestra vida la Torá, la instrucción, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, es el Padre. Nosotros podemos presentar el mensaje y enseñar lo que está escrito para que los demás tengan acceso a él. Pero quien les va a convencer, Susi, de retornar es el Mesías, es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ahí injerencia, no es nuestra obra, es la obra del Padre, ¿sí? Y Él es el que asigna los tiempos para cada una de las personas, para que vengan a este conocimiento, para que retornen a la enseñanza, para que retornen a la luz. No nos toca a nosotros marcar los tiempos. Yeshua se los dejó muy claro a los discípulos cuando estos preguntaron si ya era el tiempo en el que Él vendría a restaurar todas las cosas. Y Yeshua les contesta, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre ya puso en su sola potestad. Entonces no nos toca a nosotros estar convenciendo a las personas. Nuestro trabajo sí es que todo aquello que nos revela el Padre a través de su palabra, ponerlo en la mesa para que las personas tomen este alimento y empiecen a masticarlo, a comerse el rollo, para que el Padre, por eso que se están comiendo, les redarguya y les revele lo que a ti y a mí y a muchos más nos está revelando. ¿Para qué? Para tenernos atentos y preparados, porque ya estamos en la antesala del día grande y temible de Yahweh, y todas estas señales que estamos viviendo solamente están de esa manera, como señales que indican un tiempo en el cual la mayoría tendrá que retornar al camino, y los que no lo hagan, Susi, pasarán inmediatamente al tiempo de la gran tribulación, del día grande y temible de Yahweh. Entonces, ahorita el Señor nos está haciendo un llamado fuerte para que retornemos, porque nos quiere preparar para separarnos de ese día, para que no tomemos parte nosotros de ese día, porque para eso nos está preparando, ¿sí? Nos está puliendo, nos está formando, nos está moldeando a través de su palabra. Pero todos aquellos que no la tomen en consideración, que sigan invalidando, ¿sí? Invalidando sus estatutos, Isaías 26 lo dice muy claro, Susi. Ustedes falsearon mi ley, hicieron iniquidad. Hemos llamado la Torá como cosa extraña. Y por ese hecho, ¿sí? Por ese hecho, no solamente el ser humano se ha corrompido,
sino que también la tierra se ha degradado, se ha corrompido por la vileza del ser humano. Entonces ya estamos en el punto en el que la tierra gime por una restauración. Ya también quiere ser redimida, Susi. Y estamos cruzando fechas muy importantes. Este año es tiempo Yobel. Están decretados 120 Yobel para la humanidad. Ya no hay un 121, 120 Yobel. Y esto es igual a 6,000 años. Estamos atravesando otra fecha importante. Israel cumple 70 años como nación. Estamos a poco tiempo de que se cumplan esos 70 años. Estamos viendo cada vez más el retorno de muchos que fueron exiliados a diferentes naciones y que están retornando ya a Israel. Y estamos viendo de esta manera física, literal, el retorno o el cumplimiento de un éxodo que anunció el Señor, un segundo éxodo. Pero este segundo éxodo, que va a ser masivo y que el Padre anunció que Él mismo, de la misma manera que lo ejecutó en el Egipto, lo va a hacer, pero ahora de todas las naciones, y por eso nos deja claro las señales y tenemos que ubicar los tiempos, Susi. Él nos dejó claro en Éxodo 12 cuándo es que sacó al pueblo de Egipto. No lo sacó una semana antes de que se cumpliera su juicio, ni 2 horas después de que se cumpliera su juicio. Cumplidos los 430 años, dice la Escritura, ese mismo día saca sus huestes de ese lugar, de esa tierra. Entonces, porque ellos ya estaban clamando por un libertador, ya estaban gimiendo por ser liberados. Estaban las dos condiciones, se cumplía el tiempo del juicio y la condición que el Padre estipuló. Hoy, en estos días que vivimos, con todos los azotes que están llegando a todos los rincones de la tierra, en todas las naciones, está anunciando este éxodo. Y nos está preparando porque va a sacar al pueblo también de entre las naciones. Pero ¿qué día lo va a sacar? Al pueblo de Israel lo saca justo cuando celebran Pesaj. Ese día de Pesaj, de ese día del Seder de Pesaj, al día siguiente salen, pero salen en el mismo día. Recordemos que el día empieza a la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. Salen en ese día, terminando de cenar Pesaj, pasa el ángel de la muerte de los primogénitos, Israel es resguardado, Faraón se llena de ira, váyanse, el pueblo sale y van camino a una solemnidad, porque el Señor dijo, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Los azotes, Susi, eran no tan solo para mostrar el poder de Él mismo a una nación y a un pueblo y a un gobernante y las deidades a las que éste se postraba, sino estaba presionando para que dejara salir a su pueblo, para llevarlo a encontrarse con Él en una solemnidad, en la solemnidad de Shavuot. Justo es la que queda en medio de las festividades de primavera y de las festividades de otoño. ¿Casualidad? No. Como las lunas de sangre, las lunas tetradas, una que cayó en Pesaj, festividad primavera, otra que cayó en Sukkot, última de las festividades de otoño, y en medio, ¿sí? En medio cae el eclipse solar total, anunciando que está pronto a aparecer el día grande y temible de Yahweh. Y yo lo que estoy viendo ahí es como si fuera una menorá, Susi, una menorá, con sus brazos extendidos y en medio el poste que sustenta los brazos extendidos. O sea,
En todo está pensando nuestro Padre y nos está manifestando por todos los conductos que los tiempos se han acercado, nos han alcanzado. Ahora, las festividades solemnes del Señor, ¿qué tan importantes pueden ser en estos momentos el cumplirlas, el llevarlas a cabo? ¿Literal? No, físico. ¿Literal físico? Sí, literal físico. ¿Qué tan importante puede tener alguna trascendencia para la gente que no conoce de estas festividades y que a lo mejor se les puede hacer un poco absurdo, como lo que decíamos de regresar a los orígenes hebreos? Hay personas que de hecho dicen, bueno, esos son de Israel, de los judíos, ¿no? Y lo hacen como con un menosprecio, como, o sea, ¿por qué tú lo estás festejando? Entonces, ¿qué importancia en estos días tiene el hecho de que nosotros festejemos esas festividades? Porque de lo poco que yo sé, es de que te trae mucha bendición a tu vida y retomas esa relación directa con el Señor. Pero tú nos puedes dar un panorama más. Susi, algo muy importante que debemos de contemplar es que el Padre nos está llevando a actuar como lo hicieron los recabitas en el tiempo de Jeremías. Este grupo de personas buscaba aislarse del común de la gente porque veía en lo que había caído la humanidad de ese tiempo. No estoy hablando del tiempo de Jeremías, donde los recabitas empezaron a tratar de buscar tener o recuperar esa conexión con Yahweh, de la misma manera que estaban en el Edén, Adán y Eva, antes de la caída. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el Señor, por ese anhelo de ellos, el Señor habló a través de Jeremías, exaltando esa actitud de los recabitas. Ellos se fueron a buscarle en el desierto, en las cuevas, a vivir de esa manera rústica, para tratar de apartarse de lo que corrompe, de lo que degrada al ser humano, y tratar de encontrar el punto que los llevara a recobrar esa conexión con el Padre. Eso es lo que las fiestas, Susi, en lo personal, cada una de ellas trae para las personas que están retornando a las raíces hebreas y tienen la oportunidad de vivir, de experimentar en carne propia ese acercamiento directo con el Padre. Es una experiencia que, aunque uno la transmita, la cuente, necesita vivirla la persona para poder comprender la riqueza y el poder que tiene cada uno de esos tiempos para cada una de las personas que están involucradas en ellos. Es volver a tener esa conexión especial con el Creador. Tu estadía en esta tierra, al menos en este cuerpo, es tan temporal como la de una choza. De la misma manera que estaba presente en Abraham, en Moisés, en los profetas. Un diálogo directo, cara a cara, Susi, con tu Creador. En ese tiempo en donde te apartas del común de la gente para vivir esa experiencia que el Padre dice que son sus solemnidades. Levítico 23 dice sus solemnidades, ¿sí? Donde dice, estos son los tiempos de Yahweh, son los Moed de Yahweh, no son los tiempos del judaísmo, no son los tiempos del cristianismo, no son los tiempos de nadie, son los tiempos de Yahweh, en los cuales Él está convocando a las naciones a tomar parte de esos tiempos solemnes, santos, en los cuales Él se va a manifestar a ese grupo de personas en donde quiera que se estén reuniendo para celebrar juntos esos momentos especiales y ahí hablarles directamente y transformarles, Susi, porque el propósito es que cuando tú tienes
esa comunicación directa con el Padre en un tiempo específico como estos, lo que hace el Señor es transformarte, te simbra completamente, te mueve y te empieza a cambiar. La primera vez que vaya una persona a uno de estos tiempos del Señor a vivirlos, a practicarlos, ya no va a regresar igual. El Padre hace un cambio en esos días en los que esta persona se para, aparta, para entregar lo mejor que tiene en físico, en tiempo, en dinero, porque requiere un esfuerzo el que tú puedas invertir para ir a un lugar y estar ahí habitando en casas de campaña o en chozas durante 8 días, que dura la solemnidad, por ejemplo la de Sukkot, que ya está próxima, y en la cual el Padre te va a enseñar que tu estadía en esta tierra, al menos en este cuerpo, es tan temporal como la de una choza o la de una casa de campaña. Que así como el clima, si se suelta un viento fuerte y una lluvia intensa, y las casas de campaña no resisten, así somos nosotros, ¿sí? De esa misma manera somos tan frágiles que este cuerpo no resiste todos estos cambios bruscos de clima, de tiempo, y es lo que el Padre nos está enseñando, a valorar lo que realmente Él quiere que valoremos y a empezar a darle la importancia a las cosas conforme a lo que Él ya dejó pautado como prioridad. Connie, puede ser, por ejemplo, parecido, o puede ser la enseñanza de estas festividades, el hecho de que nos pida que cuando oremos nos separemos, nos vayamos a nuestros aposentos y entremos en una intimidad con Él, ¿es algo así como simbólicamente hacer una festividad? No la estamos viviendo porque tiene otra, como tú dices, tiene otra trascendencia, tiene otra finalidad, pero me refiero cuando el Señor nos pide que oremos con Él, que tengamos esa relación íntima, que estemos apartados, que nos entreguemos, es como estar preparándonos para llegar a esas solemnidades, que es algo, por ejemplo, que te alejas de la ciudad, que entras en comunión con Él y que Él te llena de bendiciones. Podría ser algo semejante, o sea, el hecho de que nos está preparando para esas fiestas y que nosotros nunca lo escuchamos en el sentido de obedecer para cumplir con esas festividades. Sí, de alguna manera está relacionado porque esto llevaría a que todos los días las personas tendrían que estarse apartando para dedicarle un tiempo especial al Señor y nutrir esa relación. Pero esto todavía va más allá, porque en estas solemnidades, estas de otoño en específico, son importantes porque tiene que venir a cumplirlas el Mesías en su segunda venida. Y por ejemplo, nos da una pista en los evangelios donde Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche, a la hora que no pensáis. Son pistas, ¿sí? ¿Cómo llega un ladrón? Si acaso un ladrón llega a tu casa para tocarte la puerta y decirte, voy a robarte, ¿verdad? Claro que no te va a decir. Entonces, eso nos indica que nosotros tenemos que estar atentos, estar alertas, preparados, porque quizás no sabemos la hora específica en la que ha de aparecer, pero si estamos velando y orando, eso nos va a ayudar para estar encendidos como lámparas, porque Él viene por lámparas encendidas. Pero también nos da otra pista, porque está el día del shofar o el día de trompetas, Yom Teruah. Ese día es el día en el que el Señor va a dar la orden a sus ángeles para que de toda la tierra, donde estén esparcidos todos los que conforman el cuerpo del Mesías, iglesia, cuerpo del Mesías, sean recogidos
en ese día. Salmo 50 nos dice el Señor ahí que Él recogerá a sus escogidos, a los que hicieron pacto con Él por medio de Yeshua, ¿sí? Que estén observando la Torá y que tengan el testimonio de Yeshua. Esos serán resguardados. Y hay escrituras que tendríamos que analizar, muy importantes, Susi, sobre todo porque nos está preparando para identificar ese tiempo que se avecina. Y hemos estado observando que los acontecimientos están presentándose cada vez más intensos, uno, otro y el otro, y nos están avisando que estas solemnidades en específico de otoño van a ser clave, Susi, de lo que viene, porque si el Señor aparece, tendría que aparecer entre el tiempo de Yom Teruah a Yom Kippur, porque en Yom Kippur, el día del perdón, ese día es el día que el Señor le llama el día grande y temible, porque es el día de duelo, el día de luto, el día del perdón, el día de afligir vuestras almas, ¿sí? Es el día que menciona Joel y otras tantas escrituras, como en Amós, como en Miqueas, como en Sofonías, como en Nahum. Entonces, encontramos señales por todos lados de ese día específico, y del cual también Él dejó claro que a los que estén en luz no les sobrevendrá como ladrón en la noche, sino que estarán velando y orando para que sean resguardados en el lugar que Él ya tiene preparado para que estén, un lugar que funja como un granero, puesto que somos grano, ¿sí? Y grano que ha muerto de la misma manera que Él, que murió, resucita y da fruto. Nosotros, si hemos creído en Él, y creer significa intimar con Él, conocerle a profundidad como un esposo y una esposa en intimidad, y al morir no es tanto literal, sino morir a quien yo era antes y renacer para comenzar a caminar en sus estatutos y entonces dar fruto, para poder ser contemplado entre los que van a ser resguardados de la misma manera como el Padre resguardó a Noé y lo puso en un arca. Entonces, esa arca representa Yeshua, representa la salvación, pero también representa el granero que vemos en el libro donde habla del llamamiento de Gedeón, donde él estaba guardando el trigo para que no se lo robaran, cuando en ese momento el Señor le habla. Entonces, de la misma manera, también el Padre recogerá, dará la orden a sus ángeles de que recojan estos santos y los guarden en ese granero, en ese lugar que está considerado de esa manera, mientras pasa el día grande y temible de Yahweh. Entonces, todo esto que estamos viviendo, Susi, es solamente los preparativos para todos y cada uno de los que componen el cuerpo del Mesías, para que es el momento del que esté limpio, que se limpie más, y si el que está sucio quiere permanecer en esa condición, el Señor le dice, ensúciese más, porque ya está haciendo Él la separación, ¿sí?, de los cabritos y de las ovejas, del trigo y de la cizaña. Ya estamos en ese tiempo, ya nos alcanzaron los tiempos de Elías, ya nos alcanzaron los tiempos de Noé, nos alcanzaron los tiempos de Sodoma y Gomorra, nos alcanzaron los tiempos de David con la restauración del tabernáculo caído de David, nos alcanzaron los días de Ezequiel con los huesos secos. Estamos viendo una tras otra profecía como capas que se están alineando para manifestar a los que son realmente considerados por Yahweh como los hijos de Dios. Sí, es muy importante también recalcar
que con todos estos acontecimientos hay gente que puede hasta dudar más todavía. Los profetas que le adoraban a Baal los convoca en el Monte Carmelo y también convoca a las 12 tribus de Israel y los lleva a que vean la manifestación que Yahweh tenía preparada, precisamente para lanzar una pregunta. ¿Por qué divagan entre dos pensamientos? Recalcar que con todos estos acontecimientos hay gente que puede hasta dudar más todavía, ¿no? O sea que si tiene un poquito de duda o que haya volteado a ver al Señor y con estos acontecimientos y el no saber discernir, ¿no? Le dé ahora sí la espalda completamente. O sea, es muy peligroso porque estas manifestaciones, como decimos, ya son señales de los tiempos que ya están por venir del Señor Yeshua en su segunda venida. Entonces, la gente al entrar en pánico, yo quiero pensar, o no sé si estoy bien, el hecho de que se aproveche el enemigo de ese temor, ¿no? Para entonces acapararlo y agarrarlo y no dejarlo que voltee a ver lo que es la palabra, no dejarlo que se libere completamente de ese yugo y voltear a ver a la palabra. Entonces, ahí creo que es una situación en donde ahorita estamos a tiempo, mucha de la gente, de que haga una introspección, de que se dé cuenta de lo que está pasando en su interior, en su vida interior y con alrededor, ¿sí? De que estas pruebas o estas tambaleadas, sacudidas, no son por nomás, o sea, es porque ya tienes que voltear a verlo, tienes que darte cuenta que ya se está yendo el tiempo, que ya no hay más que hacer, no hay más que preguntar, o sea, está todo claro y está estipulado aquí en la palabra. Entonces, si tú sigues volteándole la cara, si tú sigues dándole la espalda, no te va a alcanzar el tiempo después de decir, bueno, a lo mejor lo voy a pensar y voy a reconsiderarlo. No tienes ya tiempo. O sea, o volteas ya o de veras ponte ya a definir en qué lugar estás. Porque recordemos que en medio tampoco le gusta. No, a los tibios los vomita. Los vomita a los tibios. Entonces sí, hay que considerar eso. Piensen en qué lugar están, qué es lo que quieren de su vida. Los que son padres de familia, sí, son ejemplo. Tienen hijos a su alrededor. Entonces, es muy importante porque el Señor les va a pedir cuentas también a ellos. Tú como padre. Estamos, ¿no? En el Valle de la Decisión, Susi, pues nos encontramos en esa disyuntiva en la que hay que tomar una decisión sabia, prudente. ¿Y cuál sería ese tipo de decisión? Se me viene a la mente el capítulo 18 del libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18, donde Elías, cumpliendo con un mandato de Yahweh, convoca a los profetas de Acab, los profetas que le adoraban a Baal, los convoca en el Monte Carmelo y también convoca a las 12 tribus de Israel y los lleva a que vean la manifestación que Yahweh tenía preparada, precisamente para lanzar una pregunta. ¿Por qué divagan entre dos pensamientos? Ya no divaguen entre dos pensamientos. Si Yahweh es Dios, síganlo a Él. Y si ustedes creen que Baal es Dios, bueno, pues síganlo a Él. Pero ya no estén en medio. Sí, ya no estén en medio. Ya no estén mezclando lo santo con lo profano. Ya no. Porque por eso viene la ira del Señor. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que Elías oró para que descendiera fuego del cielo
¿Y qué estamos viendo ahora en estos últimos días? Vimos unos videos donde en días pasados descendía fuego del cielo, Susi. Sí. Literal. Y en ese momento que yo los vi, dije, wow, el Señor está manifestándose de la misma manera que lo hizo en el Monte Carmelo, cuando convocó a los profetas de Baal y Elías fue usado como instrumento para darse a conocer y llamar de una manera fuerte la atención del pueblo, porque se estaba desviando, se estaba corrompiendo, siguiendo Baales y estaba profanando el santuario sagrado que el Señor estipuló, su propio cuerpo, haciendo prácticas cananeas, haciendo prácticas aberrantes que el Padre ya no podía soportar. Entonces, estamos en esa misma condición. También hemos estado viendo la presencia de torbellinos o de tornados. Y vemos Job, por ejemplo, Job 38, donde el Padre le habla a Job en medio de un torbellino, donde le está hablando a la soberbia de la humanidad. Nosotros estamos viendo la manifestación de algún fenómeno del clima, ¿sí? Y la palabra nos dice qué es lo que simboliza ese fenómeno. Es Yahweh mismo hablando a la soberbia del hombre. Job se había llenado de soberbia. Bueno, entonces el pueblo o la tierra o las naciones en las que recurrentemente vemos la presencia, la manifestación de tornados, ahí el Señor está diciendo: pueblo rebelde, pueblo soberbio, que se aparta de mí, que no quiere saber nada de mí, que no quiere mis estatutos, que no quiere mis leyes. Entonces estamos viendo que el Padre por todos lados, o sí, por todos lados está dejando claro que ya es el tiempo en el que nosotros tomemos esa decisión. Nos va a llevar al valle de Jezreel a tomar esa decisión y se prepara todo para Armagedón. ¿Y qué estamos haciendo? Mira, aquí en la carta de segunda de Timoteo 3 dice: peligro de los últimos días, tiempos difíciles, que es lo que se está manifestando. Dice: van a tener amor propio por sí mismos, amor al dinero, no amarán, no perdonarán, serán fanfarrones, orgullosos, burlones de Dios, desobedientes a sus padres y malagradecidos, serán crueles, calumniarán a los demás, a sus hermanos, no tendrán control propio, odiarán lo que es bueno, serán traicioneros, imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, rechazarán el poder para hacerse obedientes y se opondrán a la verdad, mente depravada y fe falsa. Wow, esto es lo que estamos viviendo. Sí. Porque la verdad, el amor de muchos se ha enfriado. La mayoría solamente quiere su propio beneficio, ve por sus propios intereses, no le importa lo que suceda con el de al lado, el de casa, no le interesa pisar a quien tenga que pisar con tal de conseguir sus propósitos, alcanzar sus metas, ¿sí? Entonces, estamos viviendo esos tiempos de los cuales habló Yeshua, de los cuales nos está hablando a través de esta carta, de cómo estos tiempos han alcanzado la humanidad, Susi, y de cómo el Padre en este tiempo, a través de todas estas manifestaciones, se me viene claro la escritura de Ezequiel 14, donde el Señor habla de los 4 juicios que estarían presentes sobre la tierra, y precisamente es lo que estamos viendo. Bestias feroces, que son todo lo que tenga que ver con el clima. Huracanes, tormentas, tornados, sismos, todo lo que tenga que ver con la naturaleza que está gimiendo. El Señor la encasilló o la ordenó en bestias feroces. Es lo que ahorita la creación azotando al hombre. ¿Sí? Está azotando al hombre. ¿Por qué? Como si fuera un látigo para un caballo indomable.
como lo menciona en Proverbios, el látigo para el caballo, el azote para la bestia que no se quiere alinear a lo que el Padre tiene estipulado para que le vaya bien. Somos rebeldes y no queremos saber nada, si queremos gobernarnos, queremos hacer las cosas a nuestra manera y pensamos que todo lo hacemos correcto y nos ponemos en la postura de ser semejantes al Señor. El mismo pensamiento que tenía Satanás. Y eso es lo que nosotros ahorita debemos de desechar, de detectar primero a través de la palabra que el Padre nos vaya mostrando, para que lo detectemos y en ese momento le roguemos a Él para que lo retire, Susi, para que quite eso de nosotros, porque nos va a conducir al camino espacioso y por ahí es perdición y destrucción. Así es. En Proverbios 6 nos dice las 7 cosas que el Señor detesta. Sí. ¿Sí? La primera, ojos arrogantes. La segunda, lengua mentirosa. La tercera, manos que matan al inocente. La cuarta, el corazón que trama el mal. La quinta, los pies que corren a hacer lo malo. La sexta, el testigo falso que respira mentiras. Y la séptima, el que siembra discordia en una familia. Susi, ¿qué crees? Ya se terminó el tiempo. Nuestro tiempo se ha agotado y siempre nos quedamos con más que contarles y alimentar el hambre de todos aquellos que también está despertando el Señor. Pero tenemos un tiempo específico y reloj profético ahorita llegó a su fin. Nos esperamos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, con un tema igual de impactante, donde el Padre también, no solamente a nosotros nos despierta, sino también a ustedes, los levantará de ese letargo, porque Yeshua viene pronto. Hasta la próxima.